Una azafata se niega a darle el menú a una mujer negra. Ella llama al director ejecutivo y consigue que los despidan a todos. A veces, la justicia llega a 9.000 metros de altura en medio de un vuelo turbulento, sin escapatoria a la verdad. En un mundo donde las apariencias lo son todo y se espera cortesía, una sola chispa de crueldad puede encender un fuego que consuma las apariencias, derribe reputaciones y obligue a todos los involucrados a afrontar las consecuencias de sus prejuicios corporales ocultos. Margot Tate sujetaba con fuerza su equipaje de mano mientras se abría paso por el concurrido pasillo del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. Era una mujer negra alta, de unos 40 años, que irradiaba una autoridad serena que parecía hacer que los desconocidos se apartaran. Había llegado temprano al aeropuerto, como siempre. La voz de su madre resonaba en su cabeza sobre que la impuntualidad nunca estaba de moda, pero algo no encajaba ese día. Para empezar, la habían convocado a Los Ángeles para una reunión crucial de última hora con los altos cargos de Whitaker Pharmaceuticals. Margot era la recién nombrada jefa de enlace de una organización sin ánimo de lucro dedicada a la expansión. Al principio, pensó que la invitación era una broma. Le parecía demasiado urgente, pero las últimas 24 horas habían demostrado su legitimidad. Los peces gordos de Whitaker estaban pendientes de los esfuerzos de su organización y ella estaba decidida a representarlos con orgullo. Llegó a la puerta de embarque y vio a algunos hombres de traje esperando en la sala de espera. Susurrando entre ellos, le sonrió cortésmente, escrutando rápidamente sus rostros. Estaba acostumbrada a esa mirada, mitad curiosidad, mitad escepticismo. Esta vez, mantuvo la cabeza en alto mientras buscaba un asiento cerca de la ventana. Detrás de ella, el bullicio de la multitud navideña vibraba con energía eléctrica. La gente se agolpaba alrededor del kiosco, buscando café, sándwiches y recuerdos de última hora. Algunos viajeros escuchaban los anuncios de retrasos o cambios de ruta en sus vuelos. Margot suspiró. Pensó en cómo pasaría las próximas 4 horas en el aire, posiblemente leyendo los materiales de la presentación de Whitaker. El vuelo 744 a Los Ángeles está embarcando en primera clase para pasajeros premium, anunció Margot. Se levantó de su asiento y se alisó la chaqueta. Se enorgullecía de estar preparada, desde su equipaje de mano con una pila ordenada de documentos esenciales hasta sus gafas de lectura en el bolsillo lateral. Se acercó al auxiliar de vuelo, quien revisó su billete con una sonrisa profesional. Momentos después, Margot subió al puente de embarque, donde el inconfundible olor a aire reciclado y ocasionales toques de combustible de avión la recibieron. En la puerta del avión había 2 azafatas, una mayor, de unos 50 y tantos años, con ojos cálidos que sonrieron al saludar a Margot. La otra, más joven, de unos 20 y tantos, menuda, con el pelo oscuro recogido en un moño bajo. Su nombre en la placa era Chloe. Margot asintió a ambas. No pudo evitar notar cómo los labios de Chloe se entreabrieron en una breve expresión de tensión, una microexpresión que desapareció casi tan rápido como apareció, pero, según la experiencia de Margot, esas microexpresiones a menudo indicaban un trasfondo más profundo. «Bienvenida a bordo», dijo la azafata mayor, interponiéndose ligeramente entre Chloe y ella con una amplia sonrisa. «Su asiento es. Déjeme ver su billete». «Primera clase, asiento 2A», respondió Margot. «Ah, maravilloso, por aquí». La azafata mayor, cuyo nombre en la placa era Rande, hizo un gesto amable y Margot sintió un gran alivio. Rande tenía un aura maternal que irradiaba calidez, pero la mirada de Chloe era otra historia. Primero recorrió el elegante traje de negocios que Margot llevaba, luego el recogido trenzado que se había hecho esa mañana. El momento fue demasiado breve para llamarlo hostilidad abierta, pero era una pequeña muestra de tensión. A Margot se le revolvió el estómago con una vieja y familiar sospecha: «Me están juzgando». Margot guardó su bolso en el compartimento superior. Viajaba ligera, un solo bolso con su portátil, una carpeta de notas y ropa de cambio para el corto viaje. Una vez sentada,
Margot sacó su teléfono para enviar un mensaje a su asistente avisándole que había embarcado. Luego se tomó un momento para respirar por la ventana. Podía ver el ajetreo del aeropuerto. El personal de tierra cargaba el equipaje mientras los aviones rodaban a lo lejos. Margot se giró, observando la cabina para ver a los demás pasajeros de primera clase. Había una familia de 3, los padres y una hija adolescente, que ya comentaban cómo verían las películas a bordo. Al otro lado del pasillo, un hombre de pelo plateado con un impecable traje azul marino tecleaba intensamente en un portátil. Vio a una pareja de viajeros de negocios charlando sobre Synergy y opciones sobre acciones. En ese momento, Chloe apareció junto a Margot con un tono cortante. ¿Te gustaría algo de beber antes de despegar?, preguntó. Margot se giró hacia ella con una sonrisa amable. Sí, ¿me das un vaso de agua, por favor? Chloe asintió, pero no respondió. En cambio, anotó algo en una libreta y se marchó. Margot se quedó con una sensación de inquietud. Todo el intercambio había sido extrañamente frío. Esa era la primera señal, la primera ola sutil en un mar que pronto se tornaría tormentoso. Mientras continuaba el embarque, Margot abrió su portátil para echar un vistazo a la agenda de la próxima reunión. Estaba a punto de sumergirse en sus notas cuando se dio cuenta de que la primera clase se estaba llenando, pero aún no le habían servido agua. Normalmente, los auxiliares de vuelo ofrecían al menos una bebida o un aperitivo a los pasajeros de primera clase con bastante rapidez. Se dijo a sí misma que no le diera más vueltas. Tal vez Chloe estaba ocupada. Pero una rápida mirada de reojo le indicó que otros pasajeros de primera clase ya tenían sus bebidas antes del vuelo. El hombre de pelo plateado en el asiento se detrás de ella. Mientras bebía una copa de champán, la adolescente del otro lado del pasillo rió entre dientes al oír las burbujas de su sidra espumosa. Incluso la pareja más adelante brindaba con lo que parecía zumo de naranja o tal vez una mimosa. Argo seguía sin traer agua. Consideró pulsar el botón de llamada, pero dudó. Quizás solo fuera un descuido, podía ignorarlo, estaría bien. Al fin y al cabo, tenía una botella de agua en el bolso. Pero el desaire le pareció personal, sobre todo después de la frialdad inicial de Chloe. Tras el embarque de los últimos pasajeros y el cierre de los compartimentos superiores, Rhonda hizo un anuncio sobre la duración del vuelo, el tiempo en Los Ángeles y las normas de seguridad pertinentes. Chloe pasó por el pasillo para asegurarse de que los cinturones de seguridad estuvieran abrochados, pero no cruzó miradas con Margot. Finalmente, Margot llamó a Rhonda con una leve señal al pasar. Disculpe, dijo Margot en tono suave, sin querer causar revuelo. Pedí un vaso de agua antes. ¿Me lo podría traer todavía, por favor? Por supuesto, exclamó Rhonda con los ojos muy abiertos, disculpándose. Lo siento mucho, enseguida me encargo. Un minuto después, Rhonda regresó con un vaso de agua. De nuevo, mis disculpas. La señora Tate, Margot Tate, Margot, forzó una pequeña risa. No te preocupes, gracias por traerme esto, dijo Rande, disculpándose para continuar con sus deberes. Margot intentó olvidar el incidente, bebiendo un sorbo de agua y concentrándose en el día que le esperaba. Las nuevas negociaciones, la posible asociación con Whitaker. Se recordó a sí misma que no todo giraba en torno a la raza, que era posible que Chloe simplemente estuviera abrumada o que lo hubiera olvidado. Pero una parte de ella, esa parte profunda y vigilante que había crecido aprendiendo a leer las señales sutiles de la sociedad, le decía que no ignorara lo sucedido. El avión rodó hasta la pista y pronto se elevó hacia el cielo, dejando Chicago atrás. Margot encontró algo de consuelo en el suave rugido de los motores. Siempre tenía un momento de reflexión durante el despegue, el zumbido bajo que le recordaba los nuevos comienzos. Tan pronto como alcanzaron la altitud de crucero, la voz de Chloe se escuchó por el altavoz. Buenas tardes, damas y caballeros, soy su azafata Chloe, hablando en nombre del capitán Ruiz y de toda la tripulación. Serviremos el almuerzo en la cabina de primera clase en breve y bebidas en la cabina principal.
Por favor, tómense un momento para revisar la información. Menú en el bolsillo del asiento, si viajas en primera clase. Margot, automáticamente, buscó en el bolsillo del asiento frente a ella, rebuscando el menú. Encontró una revista de a bordo, una tarjeta de seguridad, una bolsa para el mareo, pero no el menú. Revisó de nuevo para asegurarse. Nada. Frunció el ceño y miró a su alrededor. Otros pasajeros de primera clase hojeaban un menú color burdeos. El padre de familia, al otro lado del pasillo, señaló un plato principal específico, mostrándole a su hija sus opciones. El hombre de cabello plateado detrás de ella dejó su menú en el asiento vacío a su lado. Era evidente que todos los demás habían conseguido el menú, todos menos Margot. Sintió que el cosquilleo en su estómago se intensificaba. Esto empezaba a parecerle deliberado. Que la ignoraran al pedir una bebida era una cosa, y que no le dieran el menú era otra. Decidió manejarlo discretamente. Después de todo, no quería armar un escándalo. Rhonda se movía apresuradamente por la clase económica para ayudar con algunos problemas en los compartimentos superiores, así que Margot esperó a que Chloe pasara. Cuando Chloe finalmente se acercó, Margot se aclaró la garganta. «Disculpe», dijo con el tono más amable que pudo. «Señora, no encuentro el menú en el bolsillo de mi asiento. ¿Podría traerme uno, por favor?» Chloe parpadeó, impasible. «Solo tenemos un número limitado de menús, señora. ¿Está segura de que no encontró el suyo en el bolsillo?» Margot frunció el ceño, notando el tono condescendiente de Chloe. «He revisado bien, no hay ninguno. Si no es mucha molestia, le agradecería que me trajera uno». Hizo una breve pausa. Los ojos de Chloe se clavaron en Margot medio segundo más de lo necesario, un desafío silencioso. Luego habló con una cortesía robótica. «Por supuesto, veré qué puedo hacer». Se alejó sin decir una palabra más. Margot exhaló lentamente, intentando calmarse. Se recordó a sí misma que a veces la gente tiene malos días, pero la actitud de Chloe empezaba a parecerle un objetivo. La pregunta era ¿por qué? La tensión en la cabina era tan densa como las nubes del exterior. Este era un momento crucial. Los primeros 10 minutos de una confrontación a menudo determinan el rumbo de todo el vuelo. ¿Hablaría Margot o se quedaría callada? Lo sabía por experiencia. La experiencia le había enseñado que dejar pasar las injusticias a menudo envalentonaba aún más la falta de respeto. Sin embargo, también sabía que si armaba demasiado alboroto corría el riesgo de ser tachada de la mujer negra enfadada por los prejuicios tácitos de los presentes. Era una situación delicada que había vivido muchas veces. Mientras el carrito de bebidas avanzaba por el pasillo, Rhonda repartía vasos de jugo o refresco. Chloe la seguía con una pequeña bandeja de bocadillos. Margot sonrió a Rhonda. Al menos era un rayo de luz en medio del sutil antagonismo. «Rhonda», dijo Margot en voz baja, asegurándose de no obstaculizar el carrito, «disculpen la molestia, pero todavía no tengo el menú. ¿Podría?» Antes de que Rhonda pudiera responder, Chloe interrumpió con una voz lo suficientemente alta para que la oyeran los pasajeros a su alrededor. «En realidad, nos estamos quedando sin menús. Les pregunté a los demás pasajeros si ya habían terminado para poder darles uno, pero no. Supongo que tendrán que esperar un poco». Margot hizo una pausa, sintiendo las miradas de los demás pasajeros de primera clase. Vio al padre mayor levantar el ceño desde su asiento, frunciendo el ceño. Con el ceño fruncido, como confundido por la situación, el hombre de negocios de cabello plateado que estaba detrás de ella se removió incómodo en su asiento, respirando hondo. Margot decidió mantener la compostura. «Entiendo, gracias por intentarlo», dijo con voz neutral, aunque por dentro la frustración hervía. Después de que el carrito pasó, Rhonda se inclinó sutilmente hacia Margot y le susurró: «Le buscaré un menú lo antes posible. Siento las molestias. Normalmente tenemos suficiente para todos los pasajeros de primera clase». Margot asintió,
agradecida por la amabilidad de Rhonda. Unas filas más adelante, oyó a Chloe murmurar a otra azafata: «No podemos simplemente dejar que, exigencias». A Margot le ardían las orejas al oír la insinuación. Era como una daga. ¿Era racismo? ¿Era envidia? ¿Era algún prejuicio equivocado? El frío en el aire de la cabina ya no se debía solo al aire acondicionado. La tensión se había convertido en una fuerza invisible que pesaba sobre los hombros de Margot. No muy lejos, en la cabina de clase económica, se desarrollaba un drama completamente diferente. Una adolescente llamada Janelle viajaba sola a Los Ángeles para visitar a su tía. Janelle era una estudiante prometedora, una violinista talentosa que había ganado una beca para un prestigioso campamento musical. Sin embargo, perdió su cartera entre el control de seguridad y la puerta de embarque. El pánico se apoderó de ella porque no podía contactar con su tía y se sentía sola entre un mar de desconocidos. Mientras Janelle lidiaba con su situación, no pudo evitar preguntarse si podría pedir ayuda a la azafata, tal vez una llamada a su tía o simplemente una presencia reconfortante. Pero las azafatas de clase económica estaban desbordadas y la señal de llamada permaneció encendida durante las primeras turbulencias. Su compañero de asiento, un hombre mayor, roncaba suavemente, ajeno a su ansiedad. En primera clase, Margot no tenía ni idea de que había otra joven negra en el mismo avión que pronto se vería envuelta en la vorágine de los acontecimientos. La historia de Janelle se desarrollaba silenciosamente en paralelo, y de alguna manera inesperada, chocaría con la de Margot. Margot estaba distraída por su propio problema. Sin menú, sin Kurt y con una abrumadora sensación de ser señalada. De repente, el hombre de negocios de pelo plateado que estaba detrás de ella le tocó el hombro con suavidad. «Disculpe», dijo con una pequeña sonrisa cortés. «Terminé con el menú, si lo desea». Margot lo miró, notando las leves arrugas alrededor de sus ojos, que denotaban calidez. «Oh, muchas gracias», dijo, tomando el menú. «Lo agradezco», asintió, aclarando su garganta. No pude evitar notar el descuido con su bebida antes del vuelo. Parece que el personal está teniendo un mal día. Margot reconoció la empatía en su tono. «Sí, parece que sí. Ojalá mejore. Por cierto, soy Dale», dijo, extendiendo una mano sobre el asiento. Margot le estrechó la mano. «Margot Tate, voy a Los Ángeles para una conferencia inmobiliaria», dijo Dale, como intentando aliviar la tensión. «¿Y usted?», explicó Margot sobre su reunión de negocios, siendo breve. Seguía inquieta, pero al menos un pasajero reconoció que algo no estaba bien. A veces, solo se necesitaba un ala ahí para darse cuenta de que no se lo estaba imaginando. Abrió el menú. Había varias opciones para el almuerzo: salmón a la parrilla con salsa de limón y alcaparras, un plato de pasta vegetariano y pollo asado. Tomó nota mental de pedir el salmón. Normalmente, el servicio de primera clase implicaba que los auxiliares de vuelo. Los pedidos de comida iban de adelante hacia atrás, pero Chloe aún no le había preguntado. Chloe pasó de nuevo, esta vez repartiendo una pequeña bandeja de frutos secos calientes a los demás pasajeros de primera clase. Parecía saltarse intencionadamente la fila de Margot, dejando el asiento junto a ella y a Margot sin el refrigerio habitual. Dale frunció el ceño al presenciar todo. Margot se giró hacia Rhonda, que estaba repartiendo cestas de pan. «Disculpa, Rhonda, ¿me das unos frutos secos, por favor?» «Me los perdí cuando pasaron». Los ojos de Rhonda se posaron en la figura de Chloe, que se desvanecía, y luego volvieron a Margot. Forzó una sonrisa. «Te traeré algunos enseguida». Esta vez, Rhonda regresó rápidamente con un pequeño cuenco de anacardos y almendras calientes, colocándolos con cuidado en la bandeja de Margot. «Avísame si necesitas algo más». «Lo siento mucho». Margot sonrió. «Gracias, aprecio tu ayuda». De fondo, aún podía oír la voz de Chloe, casi condescendiente, con un tono alegre reservado para los demás pasajeros, pero nunca para Margot.
El tiempo avanzaba lentamente. La señal de los cinturones de seguridad se apagó. Pasajeros alrededor. Margo se acomodó en un ritmo de vuelo tranquilo. Algunos veían películas, otros escribían en sus portátiles y unos pocos charlaban animadamente. En ese momento, el teléfono de Margo vibró con un mensaje de un colega. Buena suerte en Los Ángeles. Hemos oído rumores de que el director financiero de Whitaker podría asistir a la reunión. ¡Qué gran cosa!, pensó Margo. El corazón de Margo se aceleró. El director financiero rara vez asistía a algo que no fuera una negociación importante. Le respondió con un breve «gracias», ansiosa por cómo manejar la presentación. Mentalmente, repasaba los puntos clave sobre las medidas de ahorro de costes para la expansión de Telea EALT, la iniciativa filantrópica Synergy y las complejidades de las relaciones públicas. Mientras tanto, el vuelo había alcanzado una altitud de crucero tranquila. El zumbido de los motores y la tenue luz de la cabina habrían sumido a Margo en un estado casi meditativo, de no ser por la figura de Chloe que se cernía sobre ella de vez en cuando, ofreciendo un servicio deficiente. Margo estaba acostumbrada a las microagresiones, pero esto iba más allá de lo sutil. Negarse a servir a una pasajera las comodidades estándar de primera clase era una infracción grave del procedimiento habitual de la aerolínea. Se preguntó si debía quejarse, Rande, más formalmente, o esperar a ver cómo se desarrollaba todo. Entonces llegó un momento que hizo que Margo tomara una decisión sobre su almuerzo. El servicio comenzó con seriedad. Chloe avanzó por el pasillo con una libreta, preguntando cortésmente a cada pasajero su plato principal. Llegó a la fila de Margo, se detuvo y luego se dio la vuelta sin preguntarle su preferencia. Era descarado, era inconfundible. Dale tosió detrás de Margot, lanzándole a Chloe una mirada significativa, pero Chloe fingió no darse cuenta. Simplemente siguió caminando metódicamente, tomando los demás pedidos en la cabina de primera clase. Margot sintió que le palpitaba el pulso. Extendió la mano y pulsó el botón de llamada, manteniendo una expresión tranquila. El padre al otro lado del pasillo parpadeó incrédulo. La hija adolescente miró a Margot con los ojos muy abiertos. Era como si toda la cabina delantera se diera cuenta de que algo andaba muy mal. Rhonda llegó rápidamente, respondiendo a la llamada. Sí, señorita Tate, su colega no tomó mi pedido de comida, dijo Margo en voz baja, con cuidado de no armar un escándalo. Rande frunció el ceño. Eso no puede ser cierto. Déjeme. Se detuvo, girándose para ver la espalda de Chloe al otro extremo de la fila. Yo misma lo llevo. ¿Qué desea? ¿Pollo, salmón o pasta?, preguntó Margo, esperando que su voz sonara tan neutral como pretendía. Gracias, Rande. Rhonda anotó el pedido. Se lo traeré personalmente. Disculpe de nuevo, dijo Margo con una sonrisa forzada. Gracias por ayudar. Rhonda asintió con simpatía y se apresuró hacia la cocina. Cada interacción con Margo se sentía como si estuviera haciendo malabares con una cuerda floja. Estaba decidida a no dejar que su ira la dominara, a no perder el autocontrol ni la dignidad a la que se aferraba. Exhaló suavemente, agradecida por la presencia de Rhonda, pero inquieta por la flagrante indiferencia de Chloe. Minutos después, Chloe reapareció con las bandejas de comida. Se detuvo en la fila de Margo, arqueando las cejas con fingida sorpresa. ¿Pediste pasta? Los ojos de Margo parpadearon. Mantuvo la calma. Le pedí salmón a Rande. Chloe chasqueó la lengua como si regañara a una niña. Me temo que no queda. Solo tengo pasta y pollo ahora mismo. Una descarada mentira. Margo había estado pendiente del número de pedidos. Debería haber habido salmón de sobra para cada pasajero de primera clase, además de extras debido a su reunión. Margot había pedido salmón, intentando restarle importancia. El insulto era palpable a su alrededor. Algunos pasajeros se detuvieron en seco para ver a Dale dejar el tenedor. El padre, al otro lado del pasillo, le lanzó a su esposa una mirada preocupada.
La hija adolescente de AG se quedó boquiabierta. Margot tragó saliva. Sentía como su rostro se enrojecía por la vergüenza y la ira. Aún así, mantuvo la compostura, canalizando años de experiencia lidiando con la adversidad. «Qué interesante», dijo en voz baja, «porque me dijeron que estaría disponible». Chloé resopló exasperada. «Se nos ha acabado, señora. Puede pedir la pasta o el pollo. Necesito seguir adelante». Margot cruzó miradas con Chloé. Por un instante, la tensión se hizo palpable. Entonces, optando por el camino más fácil, Margot dijo, «Me quedo con el pollo». Chloé dejó caer la bandeja sobre la mesa de Margot, haciendo que el plato tintineara. Antes de que Margot pudiera decir otra palabra, Chloé se marchó con aire despreocupado. Un torbellino de emociones la invadió. Margot Tanger, humillada y con una creciente sensación de impotencia, se obligó a respirar despacio. Miró a Dale, quien murmuró, «Increíble». Ronda pasó poco después y preguntó, «¿Está todo bien, señorita Tate?» Margot negó con la cabeza. Su voz temblaba ligeramente a pesar de sí misma. «No, la verdad es que no». Ronda, tras escanear la cabina, dijo, «Hablaré con Chloé», intentando sonar profesional. «Aquí no hacemos las cosas así». Margot asintió, dejando que su frustración se calmara. «Gracias», dijo, aunque no estaba segura de si serviría de algo. Llevaban unos 45 minutos de vuelo, pero se sentía como una eternidad. Cada pequeña confrontación había generado grandes dudas, más tensión y una sensación de humillación latente. Margot cortó su pollo. Casi había perdido el apetito. La salsa estaba cuajada, los sabores apagados, o quizás su mal humor había arruinado cualquier placer que pudiera haber encontrado. Intentó concentrarse en su reunión, sacó su portátil con la intención de sumergirse en sus notas, pero las palabras en la pantalla se difuminaban con la ira que la consumía. ¿Cómo se atrevía esa azafata a tratarla así? Primera clase era un billete caro y, además, nadie debería ser tratado tan mal en ninguna parte del avión. Justo entonces, su teléfono vibró de nuevo con un mensaje de su colega de la ONG. «Creemos en ti, demuéstrales de que eres capaz». Margot respiró hondo, deseando que la fe de su equipo pudiera extinguir la negatividad a su alrededor. Escribió un rápido, «Gracias. Hacemos lo que podemos». De repente, desde la fila de delante de Margot, oyó voces elevadas. El padre, que había estado observando todo, se dirigía a Chloé. «¿Hay algún problema con el pasajero de atrás?», exigió, mirando fijamente a Margot. «Lo siento, pero nunca he visto un servicio tan grosero en primera clase». La voz de Chloé se volvió gélida. «Señor, le aconsejo que se ocupe de sus propios asuntos. Hacemos lo que podemos para atender a todos los pasajeros». La esposa del padre le agarró la manga. «Tom», susurró, intentando calmarlo, pero Tom insistió. «Lo que pueden hacer. Desde aquí no lo parece. Si fueras mi empleado». Chloé lo fulminó con la mirada. «Lo siento, señor. Ahora, si me disculpa, tengo otros pasajeros que atender». Tom negó con la cabeza y se volvió hacia su esposa, con los labios apretados en una fina línea de ira. Margot sintió un atisbo de gratitud por la valentía del hombre al hablar, pero también una extraña culpa por haber tensado el vuelo, aunque fuera sin querer. Se giró para mirar a Dale, cuya expresión reflejaba la suya: disgusto, sorpresa. Margot intuyó que algo más importante estaba sucediendo y comprendió que debía intervenir y manejar la situación con cuidado. No podía dejar pasar desapercibido el comportamiento de Chloé, no cuando era tan descaradamente parcial e irrespetuoso. Desde la cabina de clase económica, se corría la voz de que algo andaba mal. En primera clase, un auxiliar de vuelo, un hombre alto llamado Omar, se acercó y conversó discretamente con Ronda cerca de la cocina. Sus voces eran tan bajas que Margot no pudo entenderlas,
pero las miradas ocasionales en su dirección le dejaron claro que el tema era el conflicto en curso. Mientras tanto, Janie, la joven violinista, finalmente se había armado de valor para pedir ayuda a la azafata por su cartera perdida, pero nadie estaba disponible para atenderla. Se quedó junto a la cortina que separaba primera clase de clase económica, escuchando voces elevadas. El miedo y la curiosidad luchaban en su interior. Sin ayuda inmediata, regresó a su asiento, abrazando su estuche de violín contra su pecho. No tenía idea de que pronto se cruzaría con Margot en una dramática convergencia de fortunas. Margot se limpió la boca con una servilleta. No había podido terminar su comida. Un nudo constante en el estómago la hizo apartar la bandeja. Decidió que era hora de hablar con alguien con autoridad. Rhonda había intentado ayudar, pero al parecer no tenía el poder para detener el comportamiento de Chloe. Margot recordó que a veces, en las aerolíneas más grandes, había una azafata de vuelo con más antigüedad o un sobrecargo que supervisaba a la tripulación de cabina. Hizo una seña a Rhonda. ¿Podría decirme quién está a cargo del servicio de vuelo? Me gustaría hablar sobre un asunto. Rhonda tragó saliva, obviamente anticipándose a esto. Chloe es oficialmente la jefa de cabina en este vuelo. Tiene un rango superior al mío, pero si desea hablar con el capitán o presentar una queja, puedo hacerlo. Las cejas de Margot se alzaron sorprendidas. Chloe es la jefa de azafatas. Rhonda asintió con tristeza. Sí, señora. Lamento si esto la decepciona, pero puedo transmitir su queja a la central si lo desea. Margot consideró sus opciones. Contactar al capitán por algo así no era lo habitual. Los capitanes se encargan principalmente de los asuntos de seguridad y los conflictos importantes. Sin embargo, lo que estaba sucediendo ahora era sin duda un conflicto grave para Margot. La discriminación racial no era un asunto menor, pero no quería que la situación empeorara, hasta el punto de provocar el desvío del vuelo o crear un ambiente de alarma entre los pasajeros. De nuevo, dejar que Chloe continuara solo empeoraría la situación. La mente de Margot divagó sobre sus numerosos contactos corporativos. Su red incluía personas en altos cargos de diversas industrias, incluyendo Samen Aviación. Si la situación se ponía difícil, no dudaría en pedir favores. Pero también pensó, esperemos a aterrizar, no arruinemos el vuelo para todos. Asintió Arande. Me gustaría presentar una queja formal. Sí, cuando aterrice hablaré con el director ejecutivo. Hizo una pausa. Lo conozco. Era una exageración. Margot no era amiga íntima del director ejecutivo de la aerolínea, pero lo había conocido una vez en un evento benéfico. Tenía su información de contacto directa a través de la red filantrópica. Conocerlo era suficiente. Vería si eso bastaba para que Chloe reconsiderara su comportamiento. Rande pareció aliviada de que Margot no exigiera una intervención inmediata desde la cabina. Entiendo, señorita Tate. Le pido disculpas. Permítame ofrecerle algo más, como fruta o queso, si el pollo no fue de su agrado. ¿Tienen platos de fruta adicionales? Margot esbozó una débil sonrisa. Sería un detalle, gracias. Notó su reflejo en la ventana oscura, ojos cansados y una postura más encorvada de lo habitual. Se enderezó, recordando su porte habitual. No dejes que esto te venza, se dijo. Una hora después del despegue, el ánimo de Margot se había estabilizado, aunque aún le dolía lo sucedido. Había redactado un borrador de su queja en el portátil, detallando la cronología, la negativa a servirle la bebida antes del vuelo, la falta del menú, el hecho de que no sirvieran la comida, que le ofrecieran el plato principal equivocado, la flagrante falta de respeto delante de los demás pasajeros. Observó que esto no era solo un mal servicio al cliente, sino un comportamiento potencialmente racista. Guardó el documento y, sintiendo un impulso de valentía, abrió su correo electrónico. El avión tenía wifi, aunque la conexión era notoriamente irregular. Redactó un correo electrónico al director ejecutivo,
cuyo contacto personal había obtenido de una lista de líderes filantrópicos. Escribió una descripción educada pero firme del incidente hasta el momento, explicando que si la situación no se resolvía, no tendría más remedio que hacer pública su experiencia. Enfatizó que era una pasajera leal de larga data que se sentía irrespetada por su raza. Consideró enviar el mensaje en pleno vuelo, pero una parte de ella se preguntó si debería esperar a aterrizar. ¿Y si eso hacía insoportable el resto del vuelo? Entonces recordó la mirada impasible de Chloe. Ya era insoportable. Con un toque decisivo, Margot pulsó enviar. El mensaje tardó un momento en transmitirse a través de la conexión Wi-Fi inestable, pero finalmente vio que había salido de su bandeja de salida. Una pequeña descarga de adrenalina la recorrió. Ahora estaba en manos de alguien con verdadero poder. Poco sabía lo rápido que se desarrollarían las consecuencias. Mientras tanto, en la sección de clase económica, Yanelle finalmente reunió el valor para pedir ayuda a otro auxiliar de vuelo, Omar. Le explicó la situación de su cartera perdida, con lágrimas en los ojos. Omar, un alma bondadosa, la acompañó a la cocina en la parte trasera. «Veamos qué podemos hacer», dijo. «No podemos dar la vuelta al avión, pero podemos alertar al personal del aeropuerto de Los Ángeles. Si tenemos la información de contacto de su tía, podemos intentar llamarla desde el teléfono de la aerolínea una vez que aterricemos». Yanelle sintió aliviada de que alguien la tomara en serio. Sintió una oleada de gratitud, pero también agotamiento. La tensión en el aire era palpable. Incluso allá atrás, la gente murmuraba sobre un drama en primera clase, algo sobre una azafata que se negaba a atender a alguien. Yanelle estaba demasiado absorta en su propia crisis como para preocuparse, pero se preguntó si la negatividad podría afectar su petición de ayuda. «Muchas gracias», le susurró a Omar. «Es que no tengo dinero para comida ni para un taxi cuando aterrice, y mi tía, no sé si habrá cambiado de número». Omar le dio una palmadita en el hombro. «Lo solucionaremos, no te preocupes». En ese momento, Yanelle sintió un destello de esperanza. Apretó su estuche de violín, recordando por qué viajaba, para perseguir sus sueños musicales. Juró que, una vez en Los Ángeles, devolvería la amabilidad de alguna manera. Si tan solo supiera cómo contactar con su tía. De vuelta en primera clase, aproximadamente 1 hora y media después del despegue, Rhonda se acercó a Margot con una sonrisa forzada. «Señorita Tate, Chloe quiere hablar con usted en la cocina». El corazón de Margot se aceleró. «Ah, vale». Se desabrochó el cinturón de seguridad y dijo que no podía imaginar qué nueva confrontación le esperaba, pero estaba decidida a mantenerse firme. Rose se alisó la chaqueta. Dale le dedicó un gesto tranquilizador con la cabeza al pasar junto al padre, que también se giró y le levantó el pulgar en señal de apoyo. Era evidente que toda la cabina de primera clase había presenciado lo suficiente como para comprender que Margot tenía razón. En la cocina, Chloe permanecía de pie con los brazos cruzados. Rhonda se mantenía al fondo, con aspecto más de testigo que de colega. La expresión de Chloe era severa, con las mejillas ligeramente sonrojadas. «Entiendo que tienes quejas sobre mí», comenzó Chloe con voz tensa, como si intentara mantener el control. Margot se irguió. «Sí, tu servicio ha sido inaceptable y parece dirigido a mí. Esto es primera clase y ni una sola vez me has atendido igual que a los demás pasajeros. Me has negado un menú, me has tratado de forma diferente durante la comida y tu actitud ha sido constantemente hostil». Las fosas nasales de Chloe se dilataron. «No he hecho nada de eso. Si crees que no he cumplido con tus expectativas, puedes presentar tus quejas después del vuelo». Margot se quedó callada. Su mirada. «Ya la tengo por primera vez». Chloe parpadeó rápidamente. «Disculpe, le envié un correo electrónico al director ejecutivo de esta aerolínea. Detallé todo lo que ha hecho. Expliqué cómo parece tener motivaciones raciales y planeo darle seguimiento en cuanto aterricemos». Los ojos de Rhonda se movieron rápidamente entre ellas,
la sorpresa cruzó su rostro. Los labios de Chloe se tensaron. Parecía estar haciendo malabarismos mentales, calculando su próximo movimiento. Margot continuó: quiero resolver esto discretamente si es posible, pero no voy a permitir que me ignoren. Soy una pasajera que paga y merezco el mismo respeto que todos los demás en esta cabina. Chloe exhaló bruscamente, su voz bajando a un susurro casi inaudible. No sé quién se cree que es, pero gente como usted siempre. Se detuvo, mirando a Rande, quien parecía horrorizada. Margot sintió las palabras como una bofetada. Gente como usted. Eso era suficiente. Tenía todo lo que necesitaba para confirmar sus sospechas. Chloe pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Intentó retractarse, pero era demasiado tarde. El veneno en sus ojos lo decía todo. Rande intervino rápidamente con voz tensa. Chloe, por favor. No hagas esto. Estás cruzando la línea, Margot, dijo con los nervios a flor de piel. Gracias por aclarar tu postura, Chloe. Creo que hemos terminado aquí, dijo, volviéndose a su asiento con las manos temblando de adrenalina. Este vuelo, que debía ser un viaje sencillo, se había convertido en una lucha de voluntades. Todavía estaba conmocionada por esas palabras. Gente como tú. Margot se preguntaba qué había desencadenado el odio de Chloe. ¿Acaso era algún trauma personal? ¿Había crecido Chloe en un entorno que albergaba mentalidades racistas, sutiles o manifiestas? ¿O simplemente estaba teniendo el peor día de su vida y decidió desquitarse con una pasajera a la que consideraba diferente? Cualquiera que fuera la razón, el daño estaba hecho. Margot volvió a su asiento, ignorando las miradas curiosas de los demás pasajeros. Se dio cuenta de que no solo luchaba por su propia dignidad, sino que defendía a todos los pasajeros que pudieran sufrir este tipo de discriminación. Durante la siguiente media hora, Margot se mantuvo en silencio, repasando sus notas de presentación. Se obligó a concentrarse en la reunión que se avecinaba, decidida a no dejarse desmoronar por la hostilidad de Chloe. Si perdía la compostura ahora, solo avivaría el fuego. Llamas de negatividad. De repente, las luces de la cabina parpadearon, la señal de los cinturones de seguridad sonó y una nueva voz resonó por el intercomunicador. Capitán Ruiz, damas y caballeros, estamos experimentando turbulencias inesperadas. Por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones. Margot guardó rápidamente su portátil al sentir que el avión se sacudía ligeramente. La azafata se apresuró a asegurar la cabina. Incluso la hostilidad de Chloe quedó en segundo plano ante las medidas de seguridad. Chloe corrió por el pasillo indicando a los pasajeros que guardaran sus pertenencias. En medio de este caos, Margot sintió un fugaz atisbo de empatía. Las turbulencias no son ninguna broma y las azafatas tienen un trabajo difícil para garantizar la seguridad de todos, pero eso no justificaba la discriminación flagrante. El avión se sacudió durante varios minutos al atravesar la zona turbulenta. Algunas personas jadearon. Las luces superiores parpadeaban. Para Margot, era como una representación física de la turbulencia emocional que estaba experimentando. Finalmente, el vuelo se estabilizó, la señal de los cinturones de seguridad se apagó una vez más y el capitán Ruiz agradeció a todos su cooperación mientras las turbulencias disminuían. Chloe retomó la distribución de los últimos refrigerios donde la había dejado, pero nuevamente omitiendo la fila de Margot. Incluso el padre en el asiento del pasillo suspiró audiblemente, murmurando ridículo. Fue entonces cuando un nuevo auxiliar de vuelo, Omar, emergió de detrás de la cortina de primera clase. Omar, quien había estado en la cabina de clase económica, se acercó directamente a Margot y se agachó ligeramente para no obstruir el pasillo. Habló en voz baja: «Señora, soy Omar, otro miembro de la tripulación. He oído hablar de los problemas que ha tenido. Estoy aquí para disculparme e informarle que la gerencia está al tanto». Margot arqueó las cejas. «¿Gerencia?». Omar asintió. «Sí, señora. ¿Vio su correo electrónico?
Ya recibió respuesta. La oficina del director ejecutivo llamó a la cabina de vuelo. El capitán me informó que me comunicara con usted. Los ojos de Margot se abrieron de par en par. Había esperado alguna reacción, pero no en pleno vuelo. Eso fue muy rápido. Sí, señora. El director ejecutivo se toma este tipo de quejas muy en serio. Omar continuó, mirando nerviosamente a Chloé, quien ignoraba deliberadamente su conversación al otro extremo de la cabina. Puedo. Le aseguro que nos encargaremos. Mientras tanto, estoy aquí personalmente para garantizar que el resto de su vuelo sea cómodo. Margot exhaló aliviada. Por fin sentía que alguien se hacía responsable. Ofreció una leve sonrisa. Gracias, Omar. Omar asintió respetuosamente. Por supuesto. Si necesita algo, por favor, avíseme. En ese momento, Margot pensó que a veces Day se descontrolaba. Tomó la bebida fresca que Omar le ofreció, agua con gas con una rodaja de lima, y la bebió a sorbos, sintiendo una renovada calma. Sin embargo, Chloé no podía quedarse de brazos cruzados. Se acercó a Omar y, con la voz alzada, dijo, «Soy el sobrecargo de este vuelo. Yo soy quien está al mando aquí. No tiene derecho a socavar mi autoridad. ¿Entiende?» Omar se mantuvo firme, aunque Margot pudo ver un destello de intimidación en su rostro. Chloé dijo, «Chloé, no se trata de autoridad. La oficina del director ejecutivo me pidió específicamente que verificara el estado de la señorita Tate». La voz de Chloé resumaba sarcasmo. «Ah, bueno, si el director ejecutivo lo dice, ¿por qué no le damos a la señorita Tate todo el avión ya que estamos?» Soltó una carcajada tan fuerte que varios pasajeros la oyeron. Eso fue todo. El padre en el asiento 3B pulsó su botón de llamada y prácticamente se levantó de su asiento. Dale negaba con la cabeza incrédulo. Rande apareció intentando mediar, pero Chloé la ignoró. Los pasajeros de clase económica estiraron el cuello para ver qué sucedía. La tensión en el aire era tan densa que se sentía como una segunda ola de turbulencia. Margot sintió vibrar su teléfono de nuevo. Miró hacia abajo y vio una respuesta por correo electrónico de la oficina del director ejecutivo. «Señorita Tate, lamentamos profundamente su experiencia. Le aseguramos que estamos iniciando una investigación interna de inmediato. Si experimenta algún otro problema a bordo, por favor informe al capitán o a otro auxiliar de vuelo. Nos tomamos estos asuntos muy en serio. Espere una llamada de seguimiento al aterrizar». Margot dejó escapar un pequeño suspiro triunfal. Sí, responsabilidad. Y entonces observó cómo Chloé discutía acaloradamente con Omar, quien hacía referencia a las instrucciones del capitán. Hasta ese momento, la historia de Yanelle había sido aparte, pero con la creciente tensión en primera clase, Omar tuvo que abandonar la cabina de clase económica, dejando a Yanelle una vez más sola, sin guía ni ayuda directa. Podía sentir que el avión se acercaba a su descenso final. En una hora, aproximadamente, la ansiedad la invadió. Todavía no tenía ni idea de cómo se las arreglaría al aterrizar. Finalmente, no pudo soportarlo más. Reunió valor, salió al pasillo y se dirigió hacia la parte delantera del avión. Solo necesitaba a alguien con autoridad que la ayudara. Apartó las cortinas de primera clase y la escena la dejó atónita. Un círculo de pasajeros observando cómo Chloé confrontaba a Omar. Sus voces eran bajas, pero claramente airadas. Margot notó a la adolescente parada torpemente en el pasillo, abrazando un estuche de violín. Algo en la expresión de la chica, una mezcla de miedo y determinación, le llegó al corazón a Margot. Le hizo un gesto para que se acercara. Yanelle se acercó tímidamente. «Lo siento, señora, pero perdí mi cartera y necesito ayuda para contactar a mi tía en Lax. Nadie tiene tiempo para ayudarme». Margot le dedicó una sonrisa amable, sintiendo como un instinto protector se apoderaba de ella. «Oye, tranquila, ¿cómo te llamas?», preguntó. «Yanelle. Bueno, soy Margot. No te preocupes,
Te ayudaré. Tengo un teléfono y puedo ayudarte a llamar a quien necesites una vez que aterricemos. Los ojos de Yanelle se llenaron de lágrimas de alivio. Muchas gracias. Es que no sabía qué más hacer. Margot se puso de pie, ignorando la mirada fulminante de Chloé al otro lado de la cabina. Ven, siéntate aquí un momento, le ofreció, señalando el asiento vacío junto al suyo en el 2B. Ya veremos. Yanelle se sentó mientras Margot buscaba una libreta. Anota el número de tu tía y cualquier otro contacto. Los llamaremos en cuanto aterricemos. Si no logramos comunicarnos con ellos, te ayudaré a encontrar otra forma de volver a casa. Yanelle miró a Margot como si fuera su ángel de la guarda. Gracias, susurró. La señal de los cinturones de seguridad se encendió de nuevo, indicando que el descenso comenzaría pronto. Chloé hizo un anuncio tenso por el intercomunicador, instruyendo a los pasajeros a guardar sus pertenencias y prepararse para el aterrizaje. Había una tensión en su voz, como si la confrontación con Omar y el conocimiento de la participación del director ejecutivo la hubieran sacudido. Margot sintió alivio y ansiedad a la vez. Alivio de que el vuelo casi terminara y de que existiera un registro del comportamiento de Chloé. Ansiedad por los próximos pasos. Presentar una queja formal, posibles acciones legales, quién sabe. Miró a Yanelle, que parecía más tranquila ahora, aunque sus manos aún temblaban alrededor de su estuche de violín. Margot asintió tranquilizadoramente a la adolescente. Paso a paso, mientras el avión descendía, la ciudad de Los Ángeles apareció ante sus ojos. Autopistas bulliciosas, grupos de altos edificios y el brillo del océano Pacífico en la distancia. Margot sintió una oleada de determinación. Estaba llegando a Los Ángeles no solo para una reunión de alto nivel, sino también con un renovado sentido de propósito. Asegurarse de que lo sucedido en ese vuelo no se repitiera, al menos no sin consecuencias. Cuando el avión finalmente aterrizó en LAX, los pasajeros estallaron en aplausos contenidos, aliviados de que el vuelo hubiera terminado. Por más de una razón, el rostro de Chloé estaba pálido, su expresión sombría. Omar y Rhonda se movían en silencio, preparando las puertas para la llegada. El padre del asiento 3B cruzó la mirada con Margot y le dedicó un gesto de apoyo, como diciéndole, «Estoy de tu lado». Dale le ofreció una tarjeta de visita y le susurró, «Si necesitas una declaración de testigo o algo, llámame». Margot le dio las gracias, conmovida por su amabilidad. Yanelle se aferró a Margot mientras desembarcaban. La ansiedad de la adolescente regresó al recordar su cartera perdida y la incertidumbre del viaje. Margot le aseguró, «Nos encargaremos de todo», y comenzó a acompañarla por la pasarela. Al final de la pasarela había 3 personas uniformadas. La primera era un representante de la aerolínea. Margot reconoció el logotipo de la aerolínea en su credencial. La segunda era una mujer con un traje impecable que sostenía una tableta. La tercera era una agente de seguridad del aeropuerto. Las 3 parecían extremadamente serias. Saludaron a Margot en voz baja. El representante habló, «Señorita Tate». Margot asintió. Él bajó la voz. «Recibimos la llamada del director ejecutivo. La acompañaremos a una sala privada para discutir los próximos pasos. ¿Podría dedicarnos 10 minutos?» Margot respiró hondo. «Por supuesto». «Y Yanelle». Le puso una mano suavemente en el hombro. La mujer del traje sonrió profesionalmente. «También le brindaremos asistencia. Que venga con nosotros». Margot miró hacia atrás y vio a Chloé bajar del avión. Sus ojos se movían nerviosamente a su alrededor. Vio al grupo esperando en Frozen Place. Era evidente que comprendía que su carrera corría peligro. En la sala privada, Margot relató todo el incidente a los representantes, con Yanelle sentada en silencio a su lado. También proporcionó los nombres de pasajeros como Dale y Tom, quienes presenciaron los hechos. El representante de la aerolínea tomaba notas frenéticamente cuando Chloé llegó acompañada por Rhonda, pálida como la ceniza, intentó negar las acusaciones al principio,
pero el representante de la aerolínea la interrumpió. La señora Tate es una profesional respetada que ha viajado con nosotros muchas veces. Ya hemos recabado declaraciones preliminares de otros pasajeros. Hay pruebas contundentes de mala conducta y tenemos instrucciones específicas de la oficina del director ejecutivo para tomar medidas inmediatas. El rostro de Chloé se puso rojo como un tomate. Tartamudeó una mezcla entre disculpa y negación. Margot simplemente observó sus emociones, una mezcla arremolinada de ira y lástima. Pensó en cómo la intolerancia de una sola persona podía tener consecuencias tan nefastas para ella y para todos los que la rodeaban. El representante miró a Chloé y dijo, con efecto inmediato, queda suspendida en espera de una investigación formal. Celebraremos una audiencia interna para determinar si procede un despido. Chloé se quedó boquiabierta. Miró entre Margot y el personal de la aerolínea, aparentemente sin palabras, y luego estalló. Todo esto es por culpa de ese correo electrónico al director ejecutivo. Esto es una locura. Margot respondió con calma, es por tus acciones. Simplemente las denuncié. Chloé intentó abalanzarse hacia adelante, como si estuviera a punto de lanzar más insultos. Pero el agente de seguridad intervino y la alejó. Lágrimas de rabia brotaron de los ojos de Chloé al darse cuenta de la magnitud de su error. Rande se hizo a un lado. Su expresión era una mezcla de tristeza y alivio. Le dedicó a Margot una sonrisa de disculpa, como agradeciéndole por defenderla ante la injusticia. Mientras Chloé era escoltada, el representante se volvió hacia Margot. Tate, en nombre de la aerolínea, nos gustaría ofrecerle nuestras más sinceras disculpas. El director ejecutivo ha autorizado el reembolso total de su boleto, además de un crédito para vuelos futuros. También donaremos una suma a una organización benéfica de su elección. Por favor, díganos cómo podemos compensarlo. Margot exhaló, sintiendo cómo la tensión se disipaba. Pensó en su organización sin fines de lucro. Les proporcionaré los detalles de una organización que ayuda a jóvenes desfavorecidos. Si la aerolínea hace una donación, lo consideraré una disculpa significativa. Hecho, dijo el representante, tomando notas en su tableta. Margot asintió satisfecha y tomó la mano de Yanelle, quien observaba la escena con los ojos muy abiertos. Ahora, sobre Yanelle, perdió su billetera. ¿Podría ayudarla a contactar a su tía y posiblemente? Al organizar el transporte, la mujer del traje le sonrió amablemente a la adolescente. Por supuesto, cariño, podemos coordinarlo enseguida. Nos aseguraremos de que llegue sana y salva a tu destino. Los ojos de Yanelle se llenaron de lágrimas de gratitud. Gracias, susurró. Miró a Margot y añadió, y gracias, señorita Tate. No sé qué habría hecho sin usted. Margot le apretó la mano suavemente. A veces encontramos ángeles en los lugares más inesperados. Solo estoy devolviendo la amabilidad que he recibido en la vida. Mientras Margot se preparaba para salir de la sala VIP, sonó su teléfono. Reconoció el prefijo de la sede de la aerolínea y contestó, haciéndose a un lado para hablar en privado. Señorita Tate, soy el director ejecutivo, dijo con voz tranquila y segura. Quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas. Entiendo que ha pasado por una terrible experiencia debido al comportamiento de nuestra azafata. Es absolutamente inaceptable. Ya he dado instrucciones a mi equipo para que despida a todos los implicados directamente si la investigación confirma una discriminación flagrante. No toleramos eso bajo ningún concepto. Margot cerró los ojos, dejando que la última palabra de justicia resonara. Gracias, señor. Agradezco su rápida actuación. El director ejecutivo continuó. Yo hablé con el departamento legal y con recursos humanos, y les dejé claro que no solo tomaremos medidas contra los responsables, sino que también capacitaremos a nuestro personal en diversidad e inclusión. Esperamos que algo así no vuelva a ocurrir. Margot asintió con la cabeza, con la garganta apretada por la emoción. Eso es todo lo que quería, evitar que le pasara a alguien más. Gracias.
Tras colgar, se quedó en silencio un instante, con el teléfono en la mano. Una oleada de alivio, vindicación y calma la invadió. Esto era más de lo que esperaba, un verdadero paso hacia la responsabilidad. Fuera de la sala VIP, el sol de Los Ángeles entraba a raudales por las ventanas, iluminando la concurrida terminal. Margot acompañó a Yanelle a la zona de llegadas, donde el personal de la aerolínea ayudó a la adolescente a contactar con su tía. Tras una breve conversación, resultó que la tía de Yanelle ya iba de camino al aeropuerto. Margot esperó con Yanelle hasta que llegó la tía, una mujer mayor de mirada amable, claramente preocupada por su sobrina. Se abrazaron entre lágrimas y Yanelle presentó a Margot, explicándole cómo les había salvado el día. La tía se giró hacia Margot. Gracias, no puedo expresar lo agradecida que estoy de que te preocuparas por ella. Margot sonrió. Me alegro de haber podido ayudar. Buena suerte en tu campamento de música, Yanelle. Yanelle sonrió. No lo olvidaré, prometió. Algún día devolveré el favor. Margot la saludó con la mano por última vez y recogió sus pertenencias, dirigiéndose a la zona de recogida de los taxis compartidos. El aire fresco olía a humo de coche y brisa marina. Su reunión con Whitaker Pharmaceuticals seguía programada, aunque se había retrasado un par de horas. Miró su reloj. Se apresuró. Podía llegar. Subió a un coche que la esperaba, dio la dirección de su hotel y se dejó caer en el asiento trasero, dejando que la tensión del vuelo se disipara. El recuerdo de la mirada llena de odio de Chloe aún persistía en su mente, pero también el recuerdo de la aerolínea actuando correctamente. Una vibración en su teléfono le indicó una nueva invitación por correo electrónico para hablar con una emisora de noticias local sobre su experiencia. De alguna manera, la historia se había difundido. Margot suspiró. Ya vería si quería ese tipo de atención mediática en ese momento. Su prioridad era la reunión que la había traído allí en primer lugar. Más tarde esa noche, tras una exitosa negociación con el director financiero de Whitaker que resultó en una prometedora colaboración con su organización sin fines de lucro, Margot estaba sentada en su habitación de hotel bebiendo una taza de té. Tenía varias llamadas perdidas y correos electrónicos de periodistas que querían una declaración. Evidentemente, la aerolínea había enviado un comunicado de prensa reafirmando su compromiso con la igualdad y la transparencia para el cliente. Revisó las redes sociales y vio que la historia del vuelo se había vuelto viral. Algunos elogiaban a Margot por defender sus convicciones. Otros debatían toda la situación con el fervor típico de Internet. Margot sintió una oleada con aprensión, pero también con un sentido de propósito, si su experiencia podía generar una conversación más amplia sobre los prejuicios raciales, entonces tal vez valía la pena soportar la turbulencia. Un breve comunicado oficial de la aerolínea llamó su atención. Tenemos una política de tolerancia cero ante la discriminación. Estamos investigando activamente un incidente reportado por la señora Margot Tate. La auxiliar de vuelo involucrada ha sido suspendida. Nuestras políticas internas y capacitación serán revisadas para garantizar que todos los pasajeros, independientemente de su raza u origen, sean tratados con respeto. Pedimos disculpas a la señora Tate y a cualquier cliente que se haya visto afectado por este evento. Margot sintió una oleada de satisfacción. En un mundo justo, nadie debería tener que soportar lo que ella pasó, pero al menos en este caso, el sistema había funcionado hasta cierto punto. El director ejecutivo había escuchado y se habían tomado medidas. 6 meses después, la aerolínea llevó a cabo una revisión completa de su capacitación en diversidad e inclusión. Chloe y otros 2 miembros del personal que apoyaron su versión de los hechos sin fundamento fueron despedidos. Rhonda fue ascendida por sus años de servicio ejemplar y por decir la verdad. Omar recibió un reconocimiento por intervenir para reducir las tensiones y defender los valores de la empresa. La organización sin fines de lucro de Margot experimentó un aumento significativo de reconocimiento. Nuevos donantes se acercaron a ellas. Impresionados por la resiliencia de Margot y la posterior donación de la aerolínea.
Yanelle le escribió una carta a Margo explicándole que le iba de maravilla en el campamento musical. Mencionó cómo se había inspirado para organizar un concierto benéfico para jóvenes desfavorecidos y le agradeció a Margo por inspirarla a siempre ser generosa. En momentos de tranquilidad, Margo aún pensaba en aquel fatídico vuelo, en cómo le latía el corazón cuando Chloe la ignoró al pedirle el menú, en la satisfacción de enviar aquel correo electrónico al director ejecutivo, en la confrontación final en la sala de espera. Se dio cuenta de que a veces nos encontramos en batallas que nunca buscamos, pero si defendemos lo que es justo, esas batallas pueden conducir a un cambio real. Así que, cada vez que Margo volaba de nuevo, se comportaba con la misma dignidad serena, sabiendo que a 9.000 metros de altura o en tierra firme, toda persona merece respeto y que la justicia puede elevarse por encima de las nubes cuando la exigimos. ¿Disfrutaste de esta historia de ambición, coraje y el poder de una sola voz para generar un cambio? Cuéntanos en los comentarios qué parte te impactó más o qué personaje te sorprendió en su viaje. Nos encanta leer tus opiniones. Y si quieres más historias como esta, llenas de giros inesperados, emoción e inspiración, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Hay mucho más por venir y nos encantaría que formaras parte de este viaje.